Bueno, nos habíamos quedado hablando del problema que se genera cuando los científicos utilizan diferentes unidades. Y ese ejemplo lo hemos encontrado con la destrucción de la sonda Mars Climate, que fueron millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer realmente cuando trabajamos en ciencia? Bueno, pues en su casa, digamos, cada uno puede utilizar las unidades que quiera. ¿Vale? Los americanos o los ingleses pueden utilizar las pulgadas y las yardas cuando quieran, pero a nivel de ciencia tenemos que ponernos todos de acuerdo para que no sucedan estas cosas y para que nos podamos entender. Y entonces se ha llegado al acuerdo de que todos debemos utilizar, cuando expresemos una magnitud, tenemos que utilizar el Sistema Internacional de Unidades. ¿Vale? De esta forma, aunque la longitud que os he puesto aquí antes se pudiera poner en milímetros, en metros o en kilómetros, nosotros tenemos que utilizar el Sistema Internacional de Unidades y veremos, un poquito más adelante lo comentaré, que tenemos que medir en metros. ¿Vale? Es cierto que yo una distancia, por ejemplo, de aquí a Madrid la mediré en kilómetros, 100 kilómetros, pero si hago un problema de cinemática en el que me dan esa distancia en kilómetros, lo primero que yo tendré que hacer es pasarlo a unidades del sistema internacional, concretamente a metros. Dicho lo cual, avanzamos un poquito más. Ya estamos recordando lo que es la magnitud, lo que son las unidades, la importancia que tiene utilizar unas unidades idénticas cuando trabajamos en física, ese sistema internacional de unidades, y ahora vamos a recordar que tenemos o que las magnitudes pueden comportarse de diferente forma y por tanto vamos a clasificarlas. Un primer criterio va a ser este. Vamos a diferenciar entre magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Si recordé del año pasado, la definición que dábamos al principio era un poco confusa, pero luego se entiende bastante bien. Vamos con ella. Decíamos que una magnitud es fundamental cuando ella misma es capaz de definirse. Es decir, no necesita utilizar otra magnitud para tener sentido, para entenderse. Mientras que las derivadas son aquellas que por sí mismas no pueden definirse, tienen que utilizar a las fundamentales. Como ahora veremos, tienen que utilizar las unidades que caracterizan a las fundamentales. Insisto en que esto lo vimos el año pasado, pero vamos a repasarlo. Bien, vamos con las magnitudes fundamentales. Mirad, es muy sencillo, tenemos 7. Es decir, saber diferenciar una fundamental de una derivada es tan sencillo como conocer las 7 magnitudes fundamentales. ¿Qué son estas? Aquí tenemos la magnitud, ¿vale? Aquí hemos puesto la unidad y aquí hemos puesto el símbolo que representa cada una de esa unidad, por supuesto, en el Sistema Internacional de Medida. Vale, una de las magnitudes fundamentales es la masa. La masa se mide en kilogramos en el Sistema Internacional y el símbolo lo tenemos aquí. ¿Vale? La longitud, otra de las magnitudes fundamentales típicas. Bueno, pues se expresa en metros y aquí tenemos el símbolo del metro. El metro no se pone con E mayúscula. Si se ve minúscula, se ve minúscula. Hay que mantener el criterio de cómo es cada unidad. El tiempo, otra magnitud fundamental, se mide en segundos. La temperatura se mide en Kelvin. Cuidado porque hasta ahora kilogramo, metro y segundo son unidades cotidianas de nuestra vida, ¿vale? No nos parecen extrañas. Sin embargo, el Kelvin, que luego hablaremos de él, es la unidad que se utiliza en temperatura. Nosotros utilizamos los grados centígrados. Los anglosajones utilizan los grados Fahrenheit. Aquí no, aquí utilizamos una unidad llamada Kelvin, ¿vale? Que ya hablaremos un poquito más de ella más adelante. Otra magnitud muy interesante es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa tiene como unidad la candela y este es su símbolo. Voy a ocultar una cosilla aquí. Vale. Después tenemos la cantidad de sustancia con la que hemos trabajado muchísimo, tanto el año pasado como específico, como sobre todo este, que son los moles, ¿vale? Y por último tenemos la intensidad de corriente, que también la conocéis de la clase de tecnología y que este año también repasaremos, cuya unidad es el amperio. Bueno, pues estas son las 7 magnitudes fundamentales. Estas 7 magnitudes tienen una unidad propia y son capaces de definirse por sí mismas. ¿Qué significa no ser capaz de definirse por sí mismas? Pues lo que le pasa a las derivadas. Y lo mejor es ver un ejemplo. Aquí tenemos un chaval que está corriendo y decimos que la velocidad que lleva, velocidad es una magnitud, la podemos medir, es una propiedad del cuerpo que se puede medir de forma objetiva, es de 5 km por hora. Bueno, para empezar puedo deducir que las unidades no están expresadas en el sistema internacional, pero no es lo que me interesa en este caso. Lo que me interesa es que, fijaros, para que la velocidad se pueda definir, para conocer a qué velocidad va este muchacho, tenemos que utilizar una unidad que es el kilómetro. Y el kilómetro, ¿vale? Es decir, en el sistema internacional, el metro pertenecería a la longitud. Y tenemos que utilizar las horas, que es una unidad de tiempo, pertenece al tiempo. Luego la velocidad, para poder definirse, está utilizando unidades de la longitud y unidades del tiempo. Es por tanto una magnitud derivada. Necesita de las fundamentales, en este caso de la longitud y del tiempo, para definirse. Algo parecido le pasa a la densidad. Aquí tenemos este niño en el flotador, está flotando, bueno, por diferencias de densidades. Y la densidad es una magnitud que se expresa en kilogramos partido metro cúbico. Fijaros, está utilizando una unidad que es característica de la masa y una unidad que es característica de la longitud, aquí la tenemos, y encima elevada al cubo, es decir, la está utilizando 3 veces. Obviamente la densidad es una magnitud derivada porque necesita